este recibimiento? Bueno, a ver, es natural que haya resistencia de algunos sectores, ¿no? Sobre todo de la oposición y de algún sector de los medios de comunicación, porque, bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Son los mismos que de una u otra manera durante 4 años formaron parte del armado de causas, del hostigamiento y la persecución política de dirigentes de la oposición. Así que es natural que corporativamente intenten abroquelarse para defender sus propios intereses frente a todo lo que hoy está saliendo a la luz, ¿no? Que es gravísimo. ¿Le molesta que le digan justamente alfil de, punta de lanza de, desconociendo un poco su trayectoria, como poniéndolo delante de alguien? No, a ver, es natural que vivan haciendo estas operaciones desde prestigio y uno ya está curtido con estas cosas, así que pueden decir y opinar lo que quieran. Pero bueno, sin lugar a dudas demuestra el nerviosismo que tienen, ¿no? Cuando desde el gobierno, nuestro presidente y este ministro quieren ni más ni menos que recuperar el Estado de Derecho que durante 4 años vulneraron de una manera impresionante, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con nuestros proyectos de reformas, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal, para precisamente devolverle la legitimidad a ese poder del Estado, que es el Poder Judicial, y el prestigio que nunca debió haber perdido el Poder Judicial. Enseguida le pregunto hasta dónde hay posibilidades reales de llevar adelante la reforma, sobre todo del Poder Judicial. Entiendo que en el Ministerio Público Fiscal las cosas son más cercanas, pero se lo pregunto en algunos minutos porque me permito al mismo tiempo hacerle esta pregunta, teniendo en cuenta que ya sé lo que opinaba antes, todo el mundo sabe que usted opinaba determinada cosa sobre lo que había pasado con la justicia durante el macrismo y la persecución particular que habían recibido algunos empresarios y políticos, lo que se define comúnmente como lawfare, pero ahora es la propia justicia, a partir de denuncias, que ha determinado ya situaciones que por lo menos son irregulares y que involucran a Fabián Pepín Rodríguez Simón, que visitaba la Casa de Gobierno, que visitaba la Quinta Presidencial de Olivos, que mantenía diálogo con al menos 2 integrantes de la Corte Suprema y que algunas de esas comunicaciones son coincidentes con decisiones judiciales, por ejemplo, que perjudicaban al Grupo Indalo. Y más allá de que sea el ministro, se lo pregunto porque sé lo que opinaba antes, Soria. Obviamente que sigo opinando exactamente lo mismo. Durante 4 años, durante el gobierno de Macri, montaron un mecanismo muy, pero muy asentado, que lo conocemos como la Mesa Judicial M, que tenía que ver precisamente, ¿no?, con la manipulación del Poder Judicial, la manipulación o la complicidad de algunos grupos de medios muy importantes en Argentina, como así también de lo que el presidente llama los sótanos de la democracia, ¿no?, las operaciones de inteligencia, todo eso entremezclado dentro de la Casa Rosada misma, ¿no? Bueno, y en las últimas horas, gracias a un informe periodístico, no solamente jueces y fiscales entrando a la Casa Rosada, al despacho de Macri, en las horas previas a algún fallo de estos rimbombantes, ¿no?, para la tapa de los diarios, sino que también en las últimas horas ingresando nada más ni nada menos que a la Quinta Presidencial de Olivos, ¿no? Ingresos de jueces, fiscales, que los días posteriores tenían que resolver en fallos que tenían que ver con ese armado de causas que se montó, ¿no? Me parece que es la comprobación de la lamentable afectación de la independencia del Poder Judicial. Y son la prueba obscena, ¿no?, de la vulneración del Estado de Derecho, que deja al descubierto todos estos ingresos a la Quinta Presidencial, los llamados telefónicos, la persecución y el hostigamiento que se realizó durante 4 años contra todo aquel que pensara distinto a Mauricio Macri y a su gobierno, ¿no? Lamentablemente, Creo que de eso se trata. nunca vamos a saber los contenidos de algunas de esas comunicaciones, pero sí podemos saber, a partir de estos entrecruzamientos, que por ejemplo cuando se tomaba la decisión de detener a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, esas comunicaciones se acentuaban, e incluso las visitas a la Casa de Gobierno se acentuaban, e incluso desde la AFI había participación de esas reuniones y comunicaciones casi al mismo tiempo en que eran detenidos los dueños de esta compañía. Bueno, pero a ver, Guillermo, no lo decimos nosotros. La propia exdiputada Elisa Carrió
en varias ocasiones ya ha salido públicamente a confirmar la existencia de esta mesa judicial y de cómo manipulaban algunos jueces y fiscales. Y en esto hay que ser, Guillermo, y a los televidentes hay que ser preciso, ¿no? Porque no es prudente referirnos a todo el Poder Judicial. Estamos hablando de casos muy puntuales dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, porque no es justo tampoco mezclar a todos en la misma bolsa, ¿no? De hecho, conozco muchísimos jueces y fiscales que son probos, que son imparciales, que son independientes, no como estos que entraban a escondida, como me gusta decir a mí, como Pancho por su casa, a la Quinta de Olivos, como nos hemos enterado en las últimas horas, o al despacho del expresidente Mauricio Macri. Tenemos que entender también que todo esto era un plan sistemático que tenía el gobierno de Mauricio Macri para, por un lado, hostigar y perseguir a todo aquel dirigente, empresario, sindicalista, incluso periodistas, que pensara diferente a su modelo económico, que fue un modelo económico de endeudamiento y saqueo como ni en la última dictadura militar vimos, ¿no? Evidentemente, esto que usted mencionaba recién existió y está chequeado. Ahora hay que ver el sentido de esas visitas, pero que iban jueces y fiscales a Olivos, sí iban. Y me gustaría saber cuál es su opinión sobre los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky particularmente. Uno de ellos dijo que iba a jugar pádel, por ejemplo, a la Quinta Presidencial de Olivos. Sí, bueno, obviamente los propios involucrados, así como sus medios amigos seguramente, van a tratar de banalizar o de minimizar en la medida de lo posible algo que es un escándalo a todas luces, ¿no? Ya sea jugar al pádel, si sea cierto o no, ya sea entrar al despacho del expresidente Mauricio Macri en las horas previas a fallos de estos que ponían en las tapas de los diarios para desviar la atención de lo que realmente estaban haciendo con Argentina, es un escándalo. Estamos hablando de jueces y fiscales que sin lugar a dudas debieron excusarse de haber intervenido, porque no cabe en duda que tenían algún tipo de relación con el expresidente y con gente de su estrecha confianza, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas no corresponde a este ministro opinar puntualmente sobre estos dos jueces de los que hablamos, pero creo que a todas luces se dan cuenta de lo que opino, ¿no? Abro un paréntesis solo porque hay mucha gente que no tiene bien claro de qué estamos hablando, pero Rodríguez Simón, por ejemplo, tiene chequeadas por la justicia, no lo chequeamos nosotros, por la justicia, comunicaciones con dos jueces de la Corte Suprema, con Rosati y Rosenkrantz, no una, muchas comunicaciones. Según el propio empresario Cristóbal López, según consta en la causa también, él le dijo: yo soy Macri, en un momento cuando lo vino a presionar para que sus medios cambien de opinión, amenazándolo con desguazar la empresa, algo que dicho sea de paso después pasó. Desde su lugar, y una vez que la justicia avance, es decir, cuando se sepa efectivamente si esto es cierto o no, que hasta que no haya un fallo no se podrá saber, ¿qué se puede hacer? Lo primero que tenemos que hacer es no hacer lo mismo que ellos hicieron durante 4 años. Esto creo que es el mensaje claro y contundente que nos ha pedido el presidente de todos los argentinos, Alberto Fernández. No tenemos que caer en las mismas prácticas, por eso estamos impulsando reformas legislativas importantes, ¿no? Que tienden precisamente a eso, al devolverle el prestigio que nunca debió haber perdido el Poder Judicial. A ver, todo lo que está saliendo a la luz, Guillermo, y a los televidentes, es la clara muestra de cómo los tribunales durante 4 años del gobierno de Mauricio Macri se intoxicaron con la política, con lo peor de la política. Y al mismo tiempo la política intoxicó a la justicia con la judicialización de todo el adversario político o empresarios, como hemos visto, como bien mencionás. La verdad que llamados, contactos, entradas y salidas a la Quinta Presidencial, al despacho del presidente Macri, es escandaloso y, como te decía antes, ¿no? Habla del nivel de afectación de la independencia de algunos funcionarios judiciales, y esto es gravísimo porque son jueces y fiscales que estaban llamados a impartir justicia en muchas causas que hoy se están cayendo a pedazos porque nos damos cuenta y sale a la luz que estaban totalmente armadas, ¿no? Ministro, tomo algo que usted dijo al principio, que es la reforma judicial,
que incluso ya fue tratada por el Senado, pero en la Cámara de Diputados tiene la complejidad de los números. Se necesitan las 2/3 partes para cambiar esta historia. Y el Ministerio Público Fiscal, dos cosas que hay que reformar, o por lo menos hay un gran sector de la Argentina que dicen hay que reformar. Por ello están todos de acuerdo en la forma, pero creo que todos están de acuerdo en que necesita una reforma. ¿Cuáles son las posibilidades reales de llevarlo adelante hoy? Yo creo que los únicos sectores que hoy se oponen a cualquier proyecto de reforma, ya sea del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal, están dejando en evidencia que son aquellos que fueron cómplices de alguna manera con todas estas fechorías que se hacían desde esa mesa judicial. No caben dudas que hay algún tipo de defensa corporativa que obviamente exponen para que no avancemos desde el gobierno con la necesidad de estas reformas. El presidente ha sido contundente el día de su asunción en su compromiso con todo el pueblo argentino cuando decía, ¿no?, nunca más una justicia, un poder judicial que persiga según los vientos políticos de turno, nunca más a los sótanos de la democracia, ¿no?, a los sectores de la inteligencia mezclado con jueces y fiscales armando causas y haciendo operaciones de desprestigio con algunos medios. Bueno, sin lugar a dudas todo eso que anunciaba el presidente los ha puesto en alarma, algunos, que son precisamente los que fueron parte de todas esas cosas. Por eso es importante que esos mismos sectores se den cuenta de que nos tienen que ayudar a modificar esta situación y a recuperar el nivel de prestigio que, insisto, nunca debió haber perdido este poder del Estado, ¿no? El tema es cómo se presenta, ¿no?, frente a la sociedad del tema, porque un sector hace fuerza para hacerle creer a otro sector que lo que se busca es impunidad y no un cambio justamente para que siga garantizándose la impunidad para un sector en Argentina. E incluso cuando se habla de una posible reforma o algún cambio en la Corte, muchos olvidan que uno de los ministros que está sentado allí fue nombrado por decreto y a nadie parece llamarle la atención. En todo caso, entiendo que es una tarea ardua la suya, que además es presentado como el malo de la película, dicho sea de paso, ¿no? El malo de la película, sí, bueno. Otros dicen que soy Rambo, que soy un talibán. La verdad que yo soy simplemente un dirigente político más que trabajó en la justicia, que fue intendente 2 veces, que fue legislador, diputado nacional y que conozco desde adentro el Poder Judicial porque trabajé muchos años. La verdad es que lo que digan me tiene sin cuidado, ¿no? Pero nosotros, lo ha dicho el presidente, lo he dicho yo también, y estamos totalmente de acuerdo con el presidente y con nuestro gobierno en la necesidad de buscar el diálogo siempre, de buscar los consensos necesarios para aprobar estas leyes que tienen que ver, insisto, con devolverle la independencia, la imparcialidad al Poder Judicial. A nadie, Guillermo, le gustaría que lo investigue o lo condene un juez que está entrando al despacho de aquella persona que te denunció. Es una locura. Bueno, esto pasó durante 4 años. Por eso es necesario también salir de esa falsa dicotomía, ¿no? Si queremos mejorar la justicia, ellos lo presentan como que buscamos impunidad. Y la verdad, no hay ningún proyecto, ni el de la reforma del Poder Judicial, ni el de reforma del Ministerio Público Fiscal, que diga que se van a cerrar causas o que se van a trasladar jueces o que se van a trasladar fiscales. Eso es todo mentira, que siembran obviamente desde aquellos mismos medios de comunicación que fueron funcionales a todas estas campañas de desprestigio y hostigamiento de la dirigencia de la oposición, de los empresarios, de los periodistas. Durante 4 años vimos cómo se manipuló al Poder Judicial armando estas causas. Bueno, hoy nos enteramos de manera escandalosa que parte de esos jueces y fiscales que se prestaron a eso, entraban y salían no solamente de la Casa Rosada, sino también a la Quinta de Olivos, el lugar donde residía el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Dicho sea de paso, ¿se puede impulsar una denuncia o algún pedido especial desde el Ministerio una vez que estén chequeadas esas situaciones? Bueno, yo lo impulsé el año pasado, siendo diputado nacional, junto a otros senadores y diputados, lo que se conoce como la denuncia de la mesa judicial, ¿no? En aquel primer momento, lo único que conocíamos hace 1 año atrás eran las presiones que habían sufrido jueces y juezas. En aquel momento, inicialmente, una jueza de casación penal, Ana María Figueroa, que se animó a contar
cómo la presionaban, cómo la fueron a presionar gente del gabinete de Mauricio Macri para que sacara un fallo en una causa de estas rimbombantes, el pacto con Irán, que era para la tapa de los diarios, de sus diarios. Bueno, a partir de ese momento nació aquella denuncia. Sin lugar a dudas, va a haber presentaciones. Esto no corresponde a una actividad como ministro o desde el Ministerio de Justicia de la Nación, ¿no? Primero por mi rol institucional, pero ya lo han dicho varios senadores y diputados que en los próximos días, en las próximas horas, van a estar radicando formalmente las denuncias del caso, porque, insisto, es gravísimo el nivel de compromiso y de afectación a la independencia del Poder Judicial que demuestran estas últimas revelaciones, ¿no? de jueces, fiscales, dueños de medios de comunicación, periodistas, entrando a la Quinta de Olivos en los días previos a estas campañas de desprestigio que se originaron con estas causas armadas, con todo lo que está saliendo a la luz. Ministro, Argentina necesita un procurador, no porque no lo tenga, sino porque el que tiene es interino, y es interino desde el año 2017. ¿Cuándo se va a resolver esa situación? Le digo a la gente, dicho sea de paso, no todo el mundo entiende con facilidad los términos que a veces se publican en los diarios o que nosotros mismos manejamos. El jefe de los fiscales, le digo a la gente, que tiene hoy Argentina, está en ese cargo de manera interina desde hace mucho tiempo, y me parece que Argentina merece definirlo, ¿no? A ver, es una situación totalmente anómala. La ley establece claramente que el jefe de los fiscales, el Procurador General de la Nación, es una elección que hace el titular del Poder Ejecutivo con el consentimiento, con el acuerdo del Senado. La situación, digo, es anómala porque tenemos un procurador. Yo no quiero personalizarlo esto, ¿no? En la figura de Casal, ¿no? Pero tenemos una situación irregular, un procurador interino hace más de 3 años que no lo eligió el presidente, que no cuenta con el acuerdo del Senado, tal cual impone las leyes. Y una situación que debemos revertir, porque yo lo decía el otro día y algunos se asombraban, ¿no? Hoy existen en todo el continente solamente 2 países que tienen cargos vitalicios, el jefe de los fiscales en el continente, Cuba y la Argentina. Y la verdad que necesita ayornarse, modificarse esta situación y necesitamos tener un procurador que no haya mirado para otro lado mientras jueces y fiscales entraban a la Casa Rosada, al despacho de Macri o a la Quinta de Olivo, como nos hemos enterado en las últimas horas. Hay que recordar también cómo salió presionada de ese cargo, la última que fue elegida en el marco de la ley, más allá de que por supuesto que está en el marco de la ley también Casal, pero no es la situación ideal como usted recién indicaba, por lo menos la permanencia en el tiempo, pero Alejandra Gils Carbó fue parte de esta situación y recibió muchas presiones finalmente para dejar ese cargo. Y entiendo que por lo menos en estas horas el candidato más firme sigue siendo Daniel Rafecas. No sé si le corresponde a usted decirlo o no, pero es el nombre que suena, ¿no? A ver, como bien anticipás, no corresponde a este ministro expedirse respecto de quién es el candidato a la procuración. El presidente Alberto Fernández ya lo ha manifestado. Sin lugar a dudas, por lo que tengo entendido, son el único pliego para ocupar ese cargo es el del actual magistrado Daniel Rafecas, pero vos lo decías recién hace un momento atrás, ¿no? La situación que vivió la ex procuradora, ¿no? A quien vino a reemplazar el doctor Casal. Vos hablabas bien de Gils Carbó. El nivel de persecución, de hostigamiento que sufrió Gils Carbó habla a las claras de lo que fue el armado de causas, lo que fueron las operaciones mediáticas. A ver, se metieron hasta con los hijos. Tenemos que entender el nivel de afectación y de gravedad de todo esto.